os damos la bienvenida a todos a esta nueva jornada de los diálogos de AEACAP, que como ya sabéis se trata de o tiene un formato de charla informal, nada convencional y que nos da la oportunidad de conocer a profesionales de la salud y a preguntarles y a estar con ellos durante una hora para que puedan resolver todas nuestras dudas, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a la doctora Ivana Sullivan. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bernard? Hola a todos y todas. Muy bien. Encantado de tenerte aquí, Ivana. Y si me permites, bueno, pues te voy a leer una breve reseña de tu currículum para que los pacientes y las pacientes que tenemos aquí pues puedan saber un poquito más de ti, aunque muchos de ellos pues ya te conocen. ¿Te parece? Perfecto, adelante. Gracias. La doctora Ivana Sullivan es oncóloga médica del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Santa Creu y Sant Pau y del Instituto Oncológico Dr. Russell de Barcelona, y se encuentra especializada en tumores torácicos y tumores neuroendocrinos de pulmón. Además, es vocal de la Junta Directiva del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, al cual le quiero agradecer la posibilidad de que estés aquí, Ivana, porque hemos acudido al grupo para solicitarle tu participación, y creo que es importante también resaltar, ¿no?, esa colaboración que tenemos con el grupo en todas estas jornadas con pacientes, ¿no? Además, Ivana tiene una amplia experiencia en investigación clínica y translacional, y todos sus conocimientos los utiliza para llevar a cabo, perdón, una atención personalizada dentro del marco de la medicina de precisión. Y bueno, ya sabéis mucho más de Ivana. Tengo que deciros que, aparte de que podéis levantar la mano para participar aquí, preguntarle a Ivana directamente alguna cuestión, lo podéis hacer a través del chat, ¿vale? También, si alguien está hablando y en este momento, para que no se te olvide la pregunta, quieres La poner en el chat, yo estoy aquí pendiente. Eh, frecuencia. ¿No? Cuando cualquier persona esté hablando, eso, lo mejor es que apaguemos los micros porque si no habrá interrupciones, ¿vale? Bueno, pues ya veo manos levantadas por ahí, con lo cual, Ivana, no sé si quieres hacer unas palabras de introducción. Bueno, yo simplemente agradecerte, Bernard, por la invitación, agradecer al Grupo Español también para nombrarme, ¿no?, dentro de los vocales de la Junta, para ser yo quien participe esta tarde, agradecer a todos ustedes la presencia, ¿no? Yo creo que estas charlas, estos, ¿no?, informales aportan muchísimo. Ya como dijo Bernard, no estoy aquí tampoco para juzgar lo que hacen otros profesionales, ni hacer aquí como de segunda opinión, aunque sabemos que en el terreno de la oncología todos vivimos de algunas maneras estas segundas opiniones, ¿no? Todos nos gusta saber si hay algo más que se pueda hacer en la patología de cada uno, tanto desde el punto de vista del paciente como de los familiares. Pero bueno, les animo de verdad. Yo soy, eso sí hablo mucho, soy argentina, llevo muchos años en Barcelona, 16 este año ya, pero ven que el acento todavía no lo he perdido, y los animo de verdad a preguntar sin miedos, sin tapujos, y espero, bueno, resolver dentro de mi alcance, obviamente, todas vuestras dudas. Así que adelante, a ver quién, no sé si alguien se anima a romper el hielo directamente con alguna pregunta, algún comentario, o prefieren que Bernard empiece, no sé, lanzando alguna de las preguntas que le hayan llegado. A ver. Vamos a dar paso a Fran ahora, que ha levantado la mano antes. Fran, cuando quieras. Gracias, Bernard. Ivana, mira, yo quería hacerte un par de preguntas. La primera va sobre los anticoagulantes a largo plazo en una enfermedad. Te explico un poco, ¿no? Yo hace ya más de 10 años que me diagnosticaron cáncer de pulmón. Pasé por distintos tratamientos. En principio fueron quimioterapias, ensayos clínicos, hasta que al final me encontraron la mutación o el biomarcador de ROS1, y ya llevo bastantes años con esta terapia dirigida, con la enfermedad mínima según los escáneres y totalmente estable, ¿no?
¿Qué ocurre? Que esta semana he visto un vídeo que tenían una conversación sobre los tratamientos para ROS1, el doctor Luis Pazares de aquí de España y el doctor Benjamin Besse de Francia, y hablaban sobre, entre otros aspectos, sobre quiero decir, que la no prescripción de anticoagulantes a largo plazo a los tratamientos, a los pacientes que tenían esta mutación. A mí hace algunos años me comentaron que la heparina pinchada podía dar problemas a largo plazo a nivel óseo. Sí que es verdad que yo ya de un tiempo hacia aquí noto, por ejemplo, en el cuello, noto molestias, no sé si tendrá algo que ver con la heparina, pero al ver el vídeo de este doctor francés que comentaba con Luis Pazares, que él no prescribía nunca los anticoagulantes, me lleva un poco a la duda de, bueno, igual les comentaré en la próxima visita a mi equipo, a ver si podemos eliminarlos de la prescripción, ¿no? ¿Qué opinas en este aspecto? Gracias, Fran. Una cosa, el tema es cuál es la causa por la cual estás con tratamiento anticoagulante y desde hace cuánto entonces. Sí, yo hace que estoy con anticoagulantes desde que me detectaron la enfermedad en 2012, es decir, llevo ya 10 años y pico con anticoagulantes. ¿Y qué utilizas, Tuve heparina o estás con anticoagulantes orales? heparina, el oral no me lo quieren prescribir por seguridad social, tendría que pagármelo yo de mi bolsillo. Y bueno, pues es un coste adicional al año, creo que eran como unos 1.000 euros y pico si fuera oral, que yo no puedo asumir 1.000 euros por año en un anticoagulante. Lo hablé con mi equipo médico y bueno, al final pues nada, me continué con lo mismo, que es con el Inoheb, que es pinchado, y llevo pues prácticamente 10 años pinchándome con las molestias que conlleva. Pero la historia no viene en si el pinchazo es incómodo o no lo es, viene en si la heparina a largo plazo es dañina para mis huesos y si realmente es necesaria o no, teniendo en cuenta que un doctor como Benjamin Besse no se la receta a ningún paciente con ROS1 en un TKI que está en enfermedad estable, ¿no? Porque él argumenta que solo un 10% de estos pacientes van a tener una trombosis y no ve necesario Claro, es la que aplicación del mismo. aquí hay dos temas, Fran. Uno es el debut de una neoplasia con por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que esto ocurre muy frecuentemente por la alta carga tumoral o a veces ocurre en los primeros meses del tratamiento porque hay depende en qué, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad ROS1 que puede haber una respuesta muy rápida con depende que en tratamiento aumenta el riesgo de trombosis, entonces tú pones una heparina con intención terapéutica que luego una vez desaparecido ese tromboembolismo pulmonar o esa trombosis venosa lo bajas a dosis profilácticas y siempre los hematólogos se reparan, ¿no? y avalan el hecho de continuar siempre y cuando haya una enfermedad oncológica activa. Y otra cosa es que tú lo pongas profiláctico. El profiláctico no está demostrado, ¿vale? Excepto en aquel paciente, ¿no? que ingresa por una neoplasia, que tiene una inmovilidad porque tiene una fractura patológica y no se puede mover y tiene un riesgo de trombosis, entonces tú ingresado le pones la heparina porque sabes que se va a mover poco y se la mantienes como después de una cirugía, ¿verdad? Te operan, te dejan un mes con heparina porque te vas a mover menos después de, no sé, de una hernioplastia o una colecistectomía y luego te lo suspenden. Entonces, no me queda claro el por qué lo llevas, si te lo han puesto preventivo desde hace 10 años Sí, es o tú preventivo hiciste desde hace 10 eso, años. Y sinceramente, yo cuando tuve preventivo, no, trombosis no. fue al inicio con quimioterapia y una enfermedad que no estaba estable, pero sinceramente la enfermedad se redujo mucho con los TKIs y está estable desde hace mucho tiempo. O sea, tú tienes Y una respuesta parcial o lo que sea, o completa incluso, pues una mantenida. respuesta muy, muy buena, porque sinceramente la enfermedad, según los escáneres, es mínima la que queda, sigue quedando algo, Entonces, pero es mínima y está estable desde hace más de 7 años. ya digo, yo no conozco tu historial en detalle, pero Sí, si normalmente cuando empezamos un tratamiento no ponemos heparina profiláctica,
Solo ponemos heparina terapéutica, no en aquel paciente que hace una trombosis venosa, un tromboembolismo de pulmón. Nosotros, tanto en la pública como en la privada, que yo estoy en los dos sitios, lo enviamos a hemostasia, bueno, que es un servicio dentro de hematología que controlan estos casos. Si no hay, por ejemplo, interacciones entre el TKI, entre el inhibidor tirosina quinasa y un anticoagulante oral, lo ponemos. Ahora anticoagulantes orales tipo la Pixaban, que es el Eliquis, que se da 2 veces al día y que entra por la Seguridad Social, porque nosotros lo pautamos y ningún paciente a mí se me ha quejado del coste del tratamiento, de que no se lo puede pagar. Eso me llama un poco la atención, pero ya digo, solo lo ponemos, por ejemplo, en el paciente que tiene una fibrilación auricular, en el paciente que tuvo un tromboembolismo de pulmón y tiene una alta carga tumoral con un riesgo de retrombosis, pero profiláctico, ni anticoagulante oral, ni Yo heparina de es que bajo peso, por no lo un lado entiendo. el miedo que tengo, digamos que sí, que decidimos que no es necesario, que anulamos el anticoagulante, pero por ejemplo tenía un grupo de pacientes donde había uno de ellos que había dejado de tomar ahí el anticoagulante pues, porque estaba estable, que le iba todo bien y al cabo de un tiempo tuvo progresión y tuvo una embolia pulmonar. Claro, Entonces, pero te digo, tú, perdón, a pulmonar ver, no, cerebral. una embolia cerebral, sí, pero es que es un terreno complicado. O sea, yo lo que quiero que quede claro de que nosotros cuando en una enfermedad metastásica, si no hay una trombosis venosa, si no hay un tromboembolismo de pulmón, explicamos que hay un riesgo de que haya una trombosis, pero no estamos poniendo heparina a todos los pacientes profiláctica, ¿vale? No la ponemos. La ponemos terapéutica de entrada y luego si la enfermedad sigue activa sí que intentamos mantenerla porque sabemos que si la suspendemos hay un riesgo de retrombosis, siempre y cuando haya enfermedad, ¿vale? Entonces yo creo que en tu caso, si nunca ha habido trombosis, obviamente puede existir este miedo, pero en principio... Hubo trombosis, pero hace muchos años y con quimioterapia, y donde la enfermedad avanzaba, retrocedía, avanzaba, con Claro, distintos regímenes de tratamiento. Quiero decir, yo hace claro, ya muchos bueno, o años que sea que sí que estoy la hubo, y por eso al igual que la principio, mantienen, pero con otros tratamientos que eran quimioterápicos, claro. ¿entiendes? Si ahora la enfermedad que te queda es mínima, ¿no? Lo que decimos, una Sí. enfermedad mínima residual y tal, yo creo que esto es para valorar el riesgo-beneficio en hemostasia y tampoco, a ver, si se suspende y en 1 año, 2 años haces una trombosis, pero porque haces una trombosis, no porque la enfermedad está en progresión, se vuelve a poner el anticoagulante, no es que va a haber un problema luego al tener que tratar esto. ¿Vale? Y, Yo creo que esto en nuestro hospital normalmente hacen una valoración con la escala de riesgo y todo en el servicio de hemostasia, o y sea, la los afectación hematólogos. ósea a largo plazo de heparina pinchada es real. Yo ahí no quiero entrar en detalle porque desconozco, porque yo conozco muchos pacientes que, ya te hablo de casos incluso de pacientes con insuficiencia renal que tienen una fibrilación auricular y no pueden ir con anticoagulante oral por el motivo que sea y van con heparina a largo plazo. No, te puede afectar más un tema óseo, por ejemplo, el hecho de haber recibido quimioterapia previa, corticoides, ¿no? No tanto, creo que tiene más riesgo el antecedente de X cantidad de esquemas de quimioterapia, ¿no? Con los corticoides y tal, que no la heparina de bajo peso, Vale. ¿vale? Y Depende, por, supongo, las dosis también, pero yo te diría que esto es un tema que tendrías que valorar la escala de riesgo de retrombosis en base a la enfermedad tumoral y tal, Sí, lo hablaré más con mi con el equipo médico, hematólogo. pero no obstante, bueno, yo quería aprovechar la oportunidad también para hablarlo aquí. Y de todos modos, como no ser el único que tenga un caso similar, pues ahí quedará grabado para quien le interese el tema. Claro, Y la claro que sí. segunda pregunta, y ya la última, hace mucho tiempo que me anda rondando en la cabeza, ¿no? Sé que lo que se está haciendo es lo que se debe hacer, pero siempre me ronda la misma idea, ¿no? Yo cuando hice el primer tratamiento, la primera línea de quimioterapia, que fue cisplatino pemetrecet, la verdad es que el tumor prácticamente lo eliminó en su totalidad, ¿no? Toda la enfermedad prácticamente se redujo, ¿no? Me llegaron a tener 9 meses sin tratamiento alguno, en control de imágenes, hasta que
llegó la progresión más tarde, ¿no? Y nunca más me han vuelto a poner este régimen de cisplatino pemetrexed. Me hicieron otros combos con otras quimioterapias, otros ensayos clínicos, pero nunca más me volvieron a poner esta quimioterapia, que repito, es que me funcionó súper bien, me eliminó prácticamente la enfermedad, hasta que, bueno, pues a los 6 ciclos pararon, porque toca parar, porque el cuerpo está muy cansado y simplemente lo dejaron que eso avanzase sin más, hasta que, bueno, pues salió en las imágenes. Yo ahora, por ejemplo, llevo como 6 años con lorlatinib, con solo 25 miligramos. Tuvieron que reducir de 100 miligramos hasta 25 por efectos secundarios. En 25 miligramos llevo casi 6 años estable. Y bueno, a veces pienso, mira, por ejemplo, cisplatino pemetrexed me eliminó un par de tumores que tenía en tiroides, jamás han vuelto a aparecer, jamás lo eliminó por completo, sus tumores no han vuelto a salir en la tiroides. Yo me pregunto si al lorlatinib le añadieran un pemetrexed o una combinación, o esa combinación que me fue tan bien al inicio, cisplatino pemetrexed combinado con lorlatinib, si no conseguiríamos eliminar por completo esta enfermedad de una vez por todas, ¿no? Yo sé que, claro, no, en el ensayo clínico es solo tómate la pastilla de lorlatinib y con esto ver lo que aguantas, pero a veces me pregunto si ese pasito de más, ¿por qué no somos capaces de darlo, ¿no? Bueno, el terreno ROS1 me encanta, ¿eh? Porque la verdad que, bueno, puedo estar ahora hablando de ROS1 un montón. Un A montón. ver, dentro de las fusiones, ROS1 es de las más agradecidas justamente a la combinación que comentas, cisplatino pemetrexed, ¿vale? Probablemente es un tumor dependiente de pemetrexed, sobre todo, y a ti seguramente te habrán hecho 4 o 6 ciclos porque hace 10 años no hacíamos el mantenimiento con pemetrexed. Si no, seguramente no hay un ensayo clínico que luego no estaban incluidos de pacientes ROS1 o no lo sabíamos porque ROS1 vino un poco después. Luego hacíamos el mantenimiento cada 3 semanas hasta progresión o toxicidad inaceptable, que se dice, ¿vale? El tema del pemetrexed es que a medio largo plazo provoca una anemia que a veces es difícil mantener la intensidad de dosis, hay que bajar de dosis. Luego los pacientes también se cansan cada 3 semanas, puede haber también otros efectos secundarios a nivel de defensas, alteración de la función renal, etc. Entonces, positivo que con solo 25 miligramos de lorlatinib la enfermedad sigue en respuesta, significa que las clonas son ultra sensibles al lorlatinib, porque la dosis ya sabes que la habitual es 100. Entonces, esto también lo que traduce es que ponemos las dosis que ponemos porque hay ensayos clínicos que dicen que hay que poner esas dosis, pero que evidentemente a ti 25 miligramos te va igual de bien que a otro paciente que a lo mejor hay que ponerle sí o sí 100 y que si bajas de 100 la enfermedad progresa. Entonces, yo estas combinaciones, ¿no? El añadir pemetrexed, que a veces lo he hecho en algún paciente, lo reservas para en el caso de que veas que el lorlatinib empieza a dejar de funcionar. Si no, yo no agoto esa estrategia terapéutica. No creo que tampoco, ¿sabes? Al final prefieres guardar esa estrategia para cuando realmente la necesitas, porque si ahora se añade y no consigues mucho más de lo que ya tenías, cuando realmente igual lo necesites, ya es una estrategia menos. Claro, pero la duda que nosotros tenemos siempre es, ¿y si añadiéramos ese poquito más y consiguiéramos eliminarla? Tienes que contar la toxicidad que se suma, ¿vale? No hay datos de, digamos, de seguridad de la combinación de pemetrexed con lorlatinib, ¿vale? En un escenario ideal, ¿sabes cómo puedes saber esto, no? Lo que se dice hacer como un organoide, que es como obtener un trocito vivo del tumor y testar in vivo la combinación de fármacos, y eso te daría la respuesta de realmente si añadir un poquito más, ¿no? A añadir el pemetrexed conseguirías más inhibición del crecimiento tumoral que solo con lorlatinib. Y en Solo que esta vía un poco vamos, para ¿sabes? hacer el organoide se necesitan células de un fluido, ¿no? No, el organoide se necesita tejido fresco de un tumor. ¿Qué pasa? Por Con ejemplo, tejido, simplemente. de un tejido, sí, de momento es en tejido. Lo otro es cuando son líneas celulares, ¿no? Que vienen de De acuerdo. fluidos, y ahí sí también puedes probar, pero ya eso no es un organoide, eso es testar in vivo la eficacia, ¿no? La concentración inhibitoria de diferentes fármacos,
¿vale? Que es eso lo que hacemos, ¿no? Normalmente primero in vivo, in vitro y luego lo llevamos a los ensayos clínicos. El organoide es coger tejido fresco, no una biopsia fresca. Si yo en y algún momento quisiera pagar un organoide y hacer esta prueba, ¿sería posible? Mira, a ver, nosotros aquí, por ejemplo, en Pangaya con el doctor Rosell, en el Instituto Oncológico Rosell, tenemos ahora un proyecto de organoides que está centrado sobre todo en pacientes no con CARRAS, independientemente de lo que lleven, de hacer estos organoides. Y estamos, hicimos, por ejemplo, un organoide con un paciente con ALK, y curiosamente detectamos una sensibilidad a una quimio que no hubiésemos puesto nosotros, porque sí, digamos, le hubiésemos puesto un pemetrexed y resulta que en el organoide era mucho más sensible a gemcitabina. ¿Qué pasa? Que si tú tienes más de una localización y el organoide lo haces sobre un tejido, puede ser que eso no te traduzca, perdón, lo que está pasando en todos los tejidos. ¿Me explico? Si tú dices, Sí, solo tengo sí, una lesión y es la única que me queda y sobre esto y no hay nada más, visible, ¿eh? Luego está la enfermedad microscópica, que es un terreno aparte. Pero tú puedes hacer un organoide si solo existe una única lesión o si hay dos, un organoide de las dos y ver si hay una compatibilidad 100% de lo que vas a testar y lo que vas a probar. Si no, si hay más de una lesión, el hecho que ahí esas células sean más sensibles a pemetrexed igual no te traduce que todo el resto de enfermedad lo sea. No sé si te estoy respondiendo. sí, Es un sí, 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 terreno que es puramente perfectamente. investigacional, que Sí. es hacia donde nos estamos moviendo, pero que luego la reproducibilidad de esto y la traslación a la clínica llevará un tiempo, ¿vale? Normalmente no es que el paciente se lo tenga que pagar, normalmente está dentro de proyectos. Nosotros este que tenemos es a coste cero para estos pacientes, ¿vale? Son caros y hay un proyecto, una financiación europea y nos dieron, por ejemplo, para 12 casos, para que te des una idea, porque también es como una prueba piloto. Entonces, yo lo que te animo es a seguir con el lorlatinib. Siempre que haya alguna progresión, lo mismo que le comenté a María, pues intentar siempre la rebiopsia líquida, rebiopsia de tejido y reservar el pemetrexed para cuando realmente se necesita, si es que llega ese día. Muy bien, pues muchas gracias Ivana y gracias a Fran también por esta ilustrativa charla que ha estado, bueno, pues muy bien. Fran además es un paciente bastante experto. Bueno, sí, seguro que sabe más que yo, Fran, vamos, lo tengo súper claro, está muy al día, muy bien. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, tengo aquí 3 preguntas y también otra en el chat, pero mira, tengo aquí a María que ha levantado la mano, pero ahora veo que la ha bajado. María, ¿querías preguntar algo? Bueno, yo quería preguntar lo mismo que te he escrito allí. Es una pregunta muy corta y muy fácil. Y es si el protocolo de revisiones para adenocarcinoma de pulmón operado y sin enfermedad es que al principio es el TAC cada 6 meses. ¿A partir de algún momento se cambia a cada año o siempre es cada 3 meses o cómo funciona? Quería saber esto solo. Las revisiones de TAC, ¿cada cuánto las hacéis? Normalmente depende del estadio de la cirugía, ¿no? No es lo mismo un estadio, no sé qué estadio era, si estadio 1, Era 3B, pero antes de que lo cambiaran. Es decir, que era tocaba la pleura, sacar un trozo de material de pleura y y la la parte infiltraba. y ya está. Y bueno, el medio pulmón y un trozo de arriba por encima del medio pulmón, una Y cuña. los ganglios eran negativos Todo negativo, sí. y no hubo que hacer adyuvancia, quimioterapia complementaria tras la cirugía. Intentaron hacer adyuvante con carboplatino y vinorelbina, que eran 4 sesiones dobles, pero hice 2,5 por la neutropenia. Vale, a ver, en principio, claro, entiendo que si solo tocaba la pleura es lo que sería ahora un T2 N0 que no hay ganglios. El tamaño entiendo que superaba los 4 centímetros Sí, y por 10 eso... y pico, 10, muchos centímetros, era muy Vale, grande. vale, hombre, yo en estos casos era un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso. Un adenocarcinoma.
Vale, ¿y han hecho estudio de mutaciones, PDL1, han hecho algo más? PDL1 sí, sí que sale, esto me lo han hecho después Vale. en un estudio, pero y no sale nada, creo. No Que yo sale ningún... Lo digo es que porque... hablo mañana con Laura, pero en principio creo, por lo que yo entiendo, que las típicas no sale nada. Vale, a ver, en estos casos cuando los ganglios son negativos, aquí lo que marca es el tamaño. Entonces, los primeros 2 años sí que intentamos hacer un TAC cada 3 meses, a partir del tercer año lo espaciamos cada 6 meses y a partir del quinto año una vez al año. Yo en esto es lo que dicen las guías. Luego, a veces lo adaptas a si el paciente completó o no completó la quimioterapia complementaria, aunque sabemos que el beneficio de la quimioterapia complementaria es muy bajo, ¿no? Es un 4,8% a 5 años, ¿no? De ganancia, de supervivencia, pero esto está basado en todos los análisis, pero hay otros pacientes que probablemente conseguimos más que eso. En tu caso, como has hecho la mitad del tratamiento, tanto si hubieses hecho como no, a lo mejor hubiésemos obtenido lo mismo, ¿eh? Lo digo si hay ganglios negativos. Esto ya lo sé, sí. Porque al final es por el tamaño. La pleura al final está afuera, el margen es negativo porque la pleura se fue con el tumor. Otra cosa es que hubiese quedado o el patólogo te dice que hay un foco microscópico en, ¿no? en lo que sería el límite, el margen de resección, o que el cirujano te dice he dejado ahí porque no podía, ¿no? Entonces ahí ya es cuando empieza todo el tema de la radioterapia. Yo en mi práctica, si hago estudio molecular y por ejemplo es un paciente con un tumor incluso independientemente del tamaño, pero con una mutación en EGFR y con ganglios negativos y tal, yo el seguimiento lo hago bastante estricto porque sé que incluso siendo tumores de 1 centímetro, 2 centímetros y alguna alteración molecular como EGFR, como ALK, como ROS, tienen más riesgo de recaída. Entonces, lo están haciendo al año y me han pasado de hacerlo cada 6 meses a hacerlo al año. Porque ya... estoy en 3 años, acabo de hacer 3 años. Dices que medía mucho, me dijiste. Mucho, era muy grande. Era muy grande. Yo en estos casos, ya te digo, una cosa es lo que dicen las guías y otra cosa luego es lo que, no es que sea intuición, pero básicamente al final acabas adaptando, ¿no? Un tumor de 1 centímetro sin alteraciones moleculares, a partir del tercer año incluso puedes hacer un TAC al año, ¿vale? Porque aquí estás viendo 2 cosas. Una, intentando ver una recaída si la hay anticipada, y otra también viendo que no aparezcan otras lesiones que no tengan nada que ver con esta. O sea, estamos haciendo un seguimiento por 2 motivos, sobre todo en los pacientes, no sé si tú eras fumadora, no fumadora, que tener en cuenta esto, ¿no? Pues en estos casos también al final estamos haciendo 2 cosas. Por un lado, una prevención secundaria, ¿no? Que sería detectar si aparece un nuevo nódulo independientemente del otro, aparte de detectar una posible recaída locorregional, que sería, ¿no? A nivel ganglionar o a otro nivel. Entonces, las guías dicen esto, luego intentamos adaptar a cada caso. Dicen 6 meses. Sí, o sea, los primeros 2 años intentamos cada 3 meses. Problema, a nivel privado no tenemos tanto problema porque las mutuas lo entienden y lo aceptan. A nivel de listas de esperas que tenemos en la sanidad pública, tengo que ser sincera, muchas veces no podemos hacer los TACs cada 3 meses, entonces lo hacemos cada 6 con una placa entre medios. Es lo que a mí me hacían esto, es que yo estoy en San Pau, me hacían esto primero, cada 6 con una placa entre medio, pero han pasado de golpe a cada año y una placa entre medio. Yo creo que la placa en estos casos sirve solo para 2 cosas. Si aparece un derrame, ¿no? Un ensanchamiento mediastínico es más difícil de ver. Si aparece un derrame, si aparece algún nódulo que puedas ver. Yo creo que el seguimiento aporta mucho más un TAC que no una radiografía. De hecho, estamos cambiando un poco el protocolo, Pero lo van a hacer. ¿En San Pau se puede pedir esto? ¿El qué? Hacer... No sé, entiendo que no eres paciente mía. No soy paciente tuya. Bueno, es que he sido muy poca paciente de oncólogo porque me operaron y luego ya hice poca quimio y encima era durante el COVID y encima era en verano. Con lo cual mi médico le he visto 2 veces.
Pues muy mal, ¿eh? Esto no pot ser, porque normalmente, o sea, los cirujanos siempre intentamos hacer el seguimiento El conjunto. cirujano es mejor, el cirujano estoy muy contenta, ¿eh? Yo en mi caso marco yo los timings y soy yo la que reprograma muchas veces las pruebas. Intento que si el TAC le toca justo cuando viene a la visita con el cirujano, pues me apunto una telefónica para estar pendiente muchas veces de ese resultado, ¿no? Que no pase nada. Pero bueno, ya te digo, esto lo intentas, yo voy paciente a paciente, las guías son las guías y están muy bien y hay que seguirlas, pero luego un poco también es lo que crees, ¿no? Que puede pasar a corto o medio plazo y lo adaptas. Bueno, como me toca ahora, yo lo intentaré. Le Gracias. tuve en una charla a una doctora que cada 6 meses, por lo menos hasta los 5 años me lo haría. Perfecto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a las dos. Vamos a por dos preguntas más porque hay 2 manos levantadas y bueno, a ver qué tal eso y ya finalizaremos por hoy. A ver, un momento. Iván, que habías levantado la mano. Sí, hola, buenas tardes, Ivana. Hola, Tocayo. Iván. Hola, tocayo, ¿qué tal? Mi pregunta va un poco relacionada también con la pregunta de María, pero bueno, te voy a exponer mi caso concreto, que me tiene un poco, la verdad, mosca, porque bueno, soy un paciente diagnosticado de hace año y medio con adenocarcinoma de pulmón en estadio 4, con afectación múltiple ósea, ganglionar y suprarrenal. Me diagnosticaron ALK positivo y bueno, pues solo tuve un ciclo de quimio y pasé al TKI de alectinib. Entonces va relacionado con el tema de los TACs o resonancias de control, y en mi caso solo me están realizando cada 3-4 meses TACs de tórax. Y claro, yo oigo a muchos especialistas que es una enfermedad muy propensa a progresar en la cabeza, y que muchos pues hacéis resonancias de control asiduamente en la cabeza. Y yo, claro, pues mi oncólogo no es partidario de eso si no hay síntomas que justifiquen esa prueba. Entonces, bueno, quería un poco consultarte a ti si ves procedente o no, pues una resonancia cada cierto tiempo y cada cuánto de cabeza, ¿no? Vale, pues gracias, Iván, por tu pregunta. A ver, en la enfermedad LK, en la enfermedad ROS, en la enfermedad de GFR, en estas enfermedades con ciertos drivers que tienen, como bien comentas, más predisposición a progresar a nivel del sistema nervioso central o a recaer, depende del estadio, intentamos, dentro de lo posible, tener una resonancia cada 3 meses, que coincide esa resonancia con el TAC tóraco-abdominopélvico, porque tú puedes tener un buen control de la enfermedad extracerebral, ¿no? O sistémica que se dice, y una progresión a nivel del sistema nervioso central, que como comenté con María al principio, ¿no? Si tú detectas una progresión, un nodulito cerebral asintomático de 1 centímetro y el resto de la enfermedad está en respuesta, tratas eso y continúas con el inhibidor asumiendo que lo que te está transmitiendo es que hay una pérdida de eficacia a nivel del sistema nervioso central, razón de más para continuar y mantener esa periodicidad de las pruebas cada 3 meses. Problema de la sanidad pública prácticamente en toda España, según lo que entiendo de los foros, es que la resonancia es una prueba más larga, muy solicitada, no es como un TAC que son 5 o 10 minutos, es más larga, entonces hay un acúmulo de pruebas pendientes, ¿vale? Entonces quizás ese es el motivo por el que no te piden una resonancia. Yo lo que hago en estos casos es, yo pido la resonancia religiosamente cada 3 meses. ¿Qué pasa? Que me encuentro que una me la hacen y a la siguiente no. Entonces, como a la siguiente ya estoy pidiendo el TAC, pido el TAC cerebral y tóraco-abdominopélvico, más menos gammagrafía ósea si hay enfermedad ósea. La alternativa a esto es cuando te vas ya a un PET-TAC con fluorodesoxiglucosa, en donde ya ves en toda una misma prueba toda la enfermedad morfológica, aunque el PET sirve más para metabolismo, y ves la enfermedad ósea. Y entonces a nivel del sistema nervioso central pierde un poco de eficacia, pero así todo a veces haces un PET por seguimiento y dices, como estoy pendiente del TAC, extender al sistema nervioso y te encuentras con la sorpresa. Por tanto, en resumidas cuentas, la resonancia en la enfermedad con drivers la solemos hacer cada 3 meses
y en un ensayo clínico, independientemente de que haya o no metástasis, la incluye cada 3 meses porque justamente sabemos que es un territorio donde puede recaer la enfermedad o progresar la enfermedad, y el TAC tóraco-abdominopélvico cada 3 meses. El tema de gammagrafía, normalmente si por TAC no se puede seguir muy bien la enfermedad ósea, añadimos la gammagrafía y, como te digo, el reemplazo a este TAC tóraco-abdominopélvico y gammagrafía sería el PET-TAC, que es una técnica que no está validada por ningún ensayo clínico, digamos, como para hacer el seguimiento de la enfermedad. ¿La utilizamos? Sí. ¿Por qué? Porque nos da mucha más información del metabolismo, porque a veces puedes tener crecimiento de las lesiones, pero luego el metabolismo es bajo, lo cual significa que en realidad el tumor está en respuesta porque se han muerto las células y crece el tumor a expensas de esa muerte celular y esa inflamación que se genera. Y este es todo un terreno. Pero bueno, ¿qué me pasa a mí? Pido esto, la resonancia, y consigo como mucho 2 al año, pero entre medio tengo algún TAC, que hombre, si son lesiones de 1 centímetro, en principio ya la ves. ¿Dónde pierde también sensibilidad el tema del TAC? Cuando hay carcinomatosis leptomeningia, por ejemplo, como comentó María al principio. Esto, si eres capaz de ver una carcinomatosis por TAC, sí o sí tienes que hacer una resonancia de cerebro y de toda la columna, de todo el neuroeje también para verlo. Por tanto, a priori tendría que ser cada 3 meses la resonancia. Entiendo de cabeza, ¿verdad? Sí, cerebral y con contraste, con gadolinio. La resonancia no irradia. Entonces, yo sí puedo hacer una resonancia cada 3 meses en lugar de un TAC cerebral más tóraco abdominopélvico, pues al menos irradia un poco menos lo que es sistema nervioso central, porque la resonancia no irradia, y el TAC para el resto de la enfermedad. Pero ya te digo, a las malas, pues cuando se hace el TAC tóraco abdominopélvico, un cerebral, y al siguiente TAC una resonancia y un TAC tóraco abdominopélvico. Vale, vale. Nada, pues yo desde año y medio únicamente me hice la resonancia al diagnóstico y luego pues no se ha vuelto a repetir, y las pruebas de control son los TAC de tórax, abdominopélvico, como dice, y 2 gammagrafías que se hicieron hace medio año que ya no se vuelven a pedir tampoco. Entonces, claro, pues bueno, a ver cómo se lo explico yo esto al señor. Bueno. Bueno, Nada, muy Suerte, amable. suerte. Muy amable Tienes y que muchas gracias. Tú lo hablas y, a ver, al Y ya final está. esta información no es solo está en internet. O sea, si tú me hace 10 años, bueno, 10 años no, un poco más, 15, 20, esta información no estaba en internet. Ahora sí tú pones seguimiento, te vas a la NCCN, que es una guía clínica, o las guías europeas que se acaban de publicar, y es un poco las recomendaciones. Luego ya digo, como le comenté a María antes, Sí, son claro, recomendaciones, y tú luego, yo por ejemplo, les pongo un ejemplo, paciente operado, nunca fumador o muy poco fumador, que me hace un tumor de pulmón, y le miro EGFR que no está indicado a no ser que sea en el escenario de un ensayo clínico. Si sé que es EGFR, yo le adapto el seguimiento porque sé que tiene más riesgo de recaída local a distancia cerebral, y por tanto, a ver, he tenido sorpresas con algunos pacientes asintomáticos que le añado un TAC, ni siquiera una resonancia, y acabas teniendo la sorpresa y bueno, y lo operas y tal, y esto puede cambiar un poco el curso de la evolución de la enfermedad. Pero ya digo, esto ya no son recomendaciones con una potencia estadística, ¿sabes? Es un poco la práctica que estamos acostumbrados a ver y cómo cada uno hacemos lo que buenamente podemos. Y si no, tiro de las mutuas también. Claro, al final te acostumbras y preguntas, ¿usted tiene mutua? Sí, no, sí. Pues yo sé que la mutua me va a dejar hacerle a usted una resonancia cada 2, 3 meses, y entonces ya no padeceremos, no tengo que esperar listas de espera. Aquí le hago las pruebas que sé que no se me retrasarán, y me aprovecho de la mutua para la resonancia. Yo la tenía y la cambié por la Seguridad Social. Bueno, Pero bueno, no pasa esto- nada. No pasa nada, tampoco. No pasa nada tampoco. muy, Bueno, muy amable y muchas gracias. muchas De nada, gracias, a ti. Iván. A ti. Ivana también, a los dos. Bueno, si queréis, vamos a por la última pregunta porque Leonor lleva aquí esperando un montón de tiempo. Ivana, hay preguntas que han llegado en mi WhatsApp a última hora, y luego también tengo aquí 2 o 3. Lo que solemos hacer es que os las mandamos por correo, y como tenemos el contacto de la persona, luego les mandamos la contestación. ¿Te parece?
Como quieras. Yo tengo, si tienen, como hemos empezado un poquito más tarde, si quieren que responda alguna más, no tengo ningún problema, me adapto. Nada, a ver, ¿qué tal Leonor? Hola. Y bueno, pregunta, Leonor. Hola, Hola. buenas tardes. Bueno, voy a intentar resumir porque ya sé que es muy tarde. Mira, yo soy la hermana de una paciente con un adenocarcinoma de pulmón en estadio 4, diagnosticada desde hace año y medio. Tenía una PDL1 con mucha expresión del 70% y como primera línea le pusieron pembrolizumab. Hubo progresión y le pusieron carboplatino más primeterset. En ese momento hubo regresión importante, quedando en el PET-TAC se le vio solamente el tumor primario que había disminuido de tamaño y entonces se le irradió con radioterapia bueno, curativa. O sea, SBRT, sí, esta técnica que es como una radiocirugía, ¿no? exacto, eso. Esto fue en septiembre del año pasado. De septiembre y octubre fue pues, cuando se puso la radioterapia. Hubo que suspenderle el PM3-SET por toxicidad, no del PM3-SET, sino de la inmunoterapia, que hizo un hipotiroidismo muy grave y bueno, tardaron bastante en detectárselo. Tenía ya 180 TSH y por eso le suspendieron también el PM3-SET. Total, que en enero hubo progresión sistema nervioso central, pone múltiples metástasis, fueron 5, le pusieron holocraneal y se le solicitó un ensayo clínico, que era un fármaco para la mutación CMET. Entonces, ¿Para mutación? CMET son 14. Sí, que no se sabía el diagnóstico. No se sabía el diagnóstico. En el diagnóstico, a ver, no se sabía porque nosotros estamos en Asturias, en el Hospital Central de Asturias. No se hace ese tipo no se hace en secuenciaciones masivas, solamente hacen la secuenciación de aquellas mutaciones que tengan tratamiento. Entonces, a través de este ensayo se hizo la CMET, son 14, y salió positiva para entrar en un ensayo. Esto fue en marzo. En marzo se aprobaron 2 medicaciones para este tipo de mutación, porque hubo extensión cerebral, bueno, se le puso radioterapia, que en el primer control está bien, quiero decir que está teniendo respuesta, y ahora está sin estuvo sin tratamiento hasta hace un mes que le empezaron a poner otra vez quimioterapia. Y yo no entiendo bien por qué es eso. Ellos le dijeron que ese estudio que había entrado, que no tenía la medicación disponible. Entonces yo pregunté a través de otro Zoom a otro oncólogo que si estaba disponible la medicación que se había aprobado. Hay una que es de Merck. Merck me contestó y me dijo que estaba disponible. Hay dos. Sí, y hay otra de Novartis, sí. Entonces, bueno, hoy mi hermana fue al oncólogo y sigue, bueno, mañana es la junta, o sea, la reunión de oncología y no sé si mañana lo decidirá, pero la oncóloga le dijo que todavía no tenían decidido qué tratamiento le iban a poner, porque vuelve a haber progresión con dos tratamientos de cisplatino más PM3-SET. Entonces, bueno, yo pregunto, a ver, sabiendo que hay esta mutación CMET y habiendo tratamiento dirigido, ¿no debe de iniciarse ya un tratamiento dirigido? A priori sí. Vale. Los 2 tratamientos disponibles, que aparte ya tienen precio de financiación y reembolso por el Sistema Nacional de Salud, son el tepotinib, que es el de Merck, y el capmatinib, que es el de Novartis. Eso, Novartis. Ambos fármacos orales con una toxicidad, quizás se tolera un poquito mejor el tepotinib, ¿vale? La principal toxicidad de estos tratamientos suele ser la inflamación, que conocemos como edema, que es como la hinchazón, sobre todo a nivel de manos, piernas, y que es lo que hay que vigilar un poco más. Y con datos, bueno, de eficacia en primera línea, pero sobre todo tenemos de pacientes muy pretratados, segunda línea o posteriores,
Sí. Esto explica un poco también que el pembrolizumab, que fue lo primero que recibió, a pesar de ese PDL1 alto, la no respuesta viene explicada por esta mutación skipping, en donde sabemos que son tumores que son casi resistentes a la inmunoterapia. Y entonces, pues, por eso también todavía hay esta inequidad, ¿no? Esta disparidad de aquí en principio un adenocarcinoma hoy en día, estadio 4, en cada vez más centros se hace secuenciación masiva. ¿Qué pasa? Que en su momento, si se hubiese detectado esta mutación skipping 14 de MET, tendría que haberse planteado quizás algún ensayo clínico, que los había, ¿vale? Luego fueron cerrando y luego se fueron abriendo accesos expandidos, que significa que el laboratorio, tú envías un informe y cubre el 100% del coste de ese fármaco hasta tanto se apruebe por el Sistema Nacional de Salud, por la Agencia Española del Medicamento. A la que se aprueba por la Agencia del Medicamento, ya deja de pagarlo el laboratorio y pasa a ser del sistema público. Ya. Es que no lo entiendo muy bien, porque nosotros al oncólogo también le propusimos hacer un tipo este tipo de secuenciación por nuestra cuenta, o sea, pagándolo, quiero decir, y no nos animó para hacerlo. Pero bueno, eso voy a olvidarme. Ahora la cuestión es que mañana van a decidir y que igual le proponen, me dice, que otra quimio. Entonces no sé por qué razón, bueno, por ir a hablar yo con la oncóloga. Y otra cosa. Yo sí he hecho una progresión al sistema nervioso central y ya se ha irradiado y tiene un skipping mutation del exón 14 de MET, abogaría por ir a terapia dirigida, capmatinib o tepotinib. Se han aprobado en marzo. En marzo, exactamente, y ya, bueno, en mi hospital, creo, en San Pau, me parece que todavía tenemos que seguir haciendo un informe porque es como que es de uso provisional, pendiente muchas veces del CatSalut, en nuestro caso, de que lo armonice, ¿no? Y lo ponga, que se puede poner en tal línea de tratamiento, pero haciendo un informe se puede pautar. Vale, y otra cosa, ¿hay alguna posibilidad porque ahora mismo le hicieron una biopsia de una lesión renal pensando que era otro primario y no, es metástasis en un riñón, de hacerle otra biopsia, o sea, de biopsiarlo otra secuenciación de todo? ¿De dónde se hizo la secuenciación masiva? ¿De la biopsia del tumor primario? Se la hicieron líquida. En la biopsia líquida fue que se encontró... La CMT son 14. Vale, no, en principio si se detectó a este nivel, implica que está en la sangre y puedes asumir que es el mecanismo, ¿no? El driver que se dice, la mutación. No, lo de sería más si ella estuviera bajo el tratamiento ya de un inhibidor, que tú plantees luego una biopsia de la zona que progresa, ¿no? Para buscar mecanismos de resistencia. Vale. Pues muchísimas gracias De nada. y por extenderme tanto. Muchísimas gracias, muy amable. A ti. Tranquila, Leonor. Muchas gracias, Ivana. Pues mira, Pachi quiere formular la última pregunta, si te parece, Ivana, ¿vale? Claro. Que antes ha levantado la mano y no lo he visto y me ha mandado un directo y me ha dicho, oye, que quiero preguntar. Y nada, y eso, y luego pues te mandaremos las preguntas. A ver, Pachi, venga, lanza. Hola. Buenas tardes, ¿se me oye? Hola, Perfectamente. ¿qué tal? Sí. Bueno, quería consultarle, todavía no lo sabe mi oncólogo porque ha sido en una revisión de la vista que me he realizado el lunes pensando que pudiera ser una catarata y me llevo bueno, iba a decir grata sorpresa, lo que ocurre con la mente en estos casos. Vamos a ver, le pongo en antecedentes. Soy un EGFR con tratamiento de Tagrisso desde hace 9 meses. La cosa va bastante bien, pero me han tenido que dar un poco de radioterapia porque parece ser que en los huesos no está haciendo el efecto que debiera. Bueno, y lo que le decía, el lunes me voy al oftalmólogo pensando que podía tener una catarata y me dice que hay bueno, él lo pone sospecha de metástasis en la coroides. En la coroides. No lo había oído jamás. Estamos en el grupo, nadie me ha dicho que haya oído que esto la coroides se haya visto afectada. ¿Es algo normal? ¿Es algo raro? ¿Se está escapando? ¿Qué me dice usted? Es infrecuente,
pero dentro de las infrecuentes es una localización. Por ejemplo, yo que en una época llevaba melanoma también, sí que es más frecuente a veces estas localizaciones más atípicas, pero justamente en todo el escenario de los drivers, de lo que decía antes, EGFR, LK, ROS, MET y otras alteraciones, es una localización, no es el primer caso que conozco de metástasis en coroides en EGFR. Recuerdo un caso en EGFR y un caso en ALK, por ejemplo. ¿Tiene tratamiento? ¿Tiene tratamiento? Si dices que también a nivel de los huesos Sí. te dieron radioterapia porque la enfermedad está progresando, me la están dando. te la están dando, entiendo que es un hueso en concreto y esto Sí. fue en una revisión, no tenías síntomas. Bueno, tenía los síntomas de que no veía bien, pero yo pensaba que por mi edad, que tengo 65 años, digo, esto va a ser una Era catarata. por esto, vale, vale. ¿Y resonancia cerebral tienes reciente? Resonancia cerebral, no, reciente no. Vale. En estos casos, siempre que, no, vuelvo un poco al tema del seguimiento. Siempre que hay una progresión, por ejemplo, en tu caso a nivel de un hueso y te están dando radioterapia, en paralelo tienes que hacer un estudio de extensión y ampliar e irte a una resonancia cerebral en el territorio EGFR. Entonces, lo primero que hay que hacer, o que cuando vayas al oncólogo y se entere de esto, seguramente, y si no, dímelo, pero lo que te tiene que pedir es una resonancia cerebral para ver si hay algún otro foco también cercano a esta coroides, por así decir. Al final es una diseminación a través de la sangre. Y como hubo la progresión ósea, pues es un sitio, dentro de los sitios metastásicos es de los menos frecuentes. Esto sí, tienes toda la razón, no es el sitio más frecuente. Y muchas veces es esto, que por una pérdida de visión o una revisión oftalmológica que te parece que es por cataratas o lo que comentaste, aparece esto. Entonces aquí, en tu caso, aparte de la resonancia, seguramente también me plantearía quizás una biopsia líquida o si no, ver si hay, cómo está el resto de enfermedad, si es solo progresión ósea, si hay algo más para intentar buscar si hay un mecanismo de resistencia. Ya ahora te voy a matar con esta pregunta, pero cuando te diagnosticaron el EGFR, ¿fue por secuenciación masiva también? ¿Se miraron más alteraciones moleculares? ¿Esto te lo han informado? Porque muchas veces no lo informamos, ¿eh? Lo que me ocurrió conmigo fue que se pidió una segunda biopsia del material que me habían sacado de la primera y hubo una confusión, me confundieron con otro paciente y tardaron como 7 semanas en ratificar a través de la segunda biopsia la mutación EGFR. Vale, y te dijeron EGFR sin más. Bueno, EGFR exón 21. Exón 21, vale. Esto, ¿por qué digo esto? Porque la secuenciación masiva y tal, a veces podemos ver coalteraciones, como por ejemplo una que sale muy reiteradamente, se llama TP53, que a veces explica por qué algunos pacientes la progresión es antes de lo que te esperas, ¿no? Porque los imertinib sabemos que las progresiones las vemos muchas veces mucho más allá del año y medio, según el ensayo clínico, el FLAURA, que es el que le dio la aprobación, ¿no?, a los imertinib. Entonces, a veces puede haber ya un mecanismo de entrada que explique el por qué en 9 meses que llevas de tratamiento has hecho esta progresión. Esto es una información que se puede tener o no. Ya digo, depende si se ha hecho secuenciación masiva y depende qué panel se utiliza, que saben que hay muchos paneles de 15 genes, paneles de 50 genes y paneles de más genes. Entonces, aquí lo primero que seguramente te pedirá el oncólogo es la resonancia. Entonces, a veces se pueden hacer tratamientos con radioterapia, depende del tamaño que tenga esto, y si tuviera traducción ya sería muy difícil ver una traducción a nivel de una prueba, ya sería como pedir una resonancia más del globo ocular, tratamientos como dirigidos, ¿no?, a este nivel. Y incluso en algunos casos se han probado instilaciones con antiangiogénicos, pero esto ya de manos de oftalmólogos más expertos, ¿no?, en estos tratamientos. Pero lo que hay que pensar aquí más en algo que llegue a todos los sitios y que te controle la enfermedad, que no focalizarte solo en esta lesión. Vale, pues muchísimas gracias. A ver qué me cuenta el oncólogo. A ver, ya no... Mira, a través de Bernard, si te animas, si te acuerdas, se lo comentas para que me lo transmita. Y si no veo la palabra resonancia y tal, y no veo nada de... le diré, dile que insiste en tal cosa.
Vale, pues Pachi, acuérdate de mandarme un correo electrónico o un WhatsApp para que yo se lo pueda mandar a Ivana, ¿te parece? Perfecto. Vale, pues ya tienes Y deberes, ¿eh? Bernard, al final estas son como segundas opiniones enmascaradas, ¿eh? Bueno, a ver, sí, pero no, ya, lo que pasa es que son consejos. Yo no les digo segundas opiniones, yo siempre lo digo como consejos, pero bueno, no eres la única, Ivana, pues todos No, compañeros y a ver, eso compañeras. es un terreno que yo entiendo perfectamente y lo digo sinceramente porque yo hago muchas segundas, terceras, cuartas opiniones y las defiendo todas y todos podemos tener diferentes puntos de vista, pero hay algunos puntos, algunos ítems que no nos puede faltar, ¿no? Como comentábamos lo de la ALK y que no haya resonancia. Son aspectos, ¿no? Que al final es comentarlo también un poco con el médico y el médico te explicará por qué lo hace o por qué no lo hace. Entonces, tiene que haber una buena relación entre médico-paciente, si no las cosas no fluyen. A mí me gusta de entrada pues explicar, es verdad que cuando hay alguna alteración molecular, lo que digo de coalteraciones, a mí me gusta decirlo, pero claro, no entro en el detalle, porque ya bastante tienen con la información como para que yo encima le diga y ya le diga, bueno, no se preocupe que si la enfermedad progresa le haré una biopsia líquida, una rebiopsia. Espera, si todavía no hemos empezado el tratamiento. Entonces, es importante que las dudas que vayan surgiendo. ¿Y qué pediría yo? Tener más tiempo en la consulta. Hay un paciente mío conectado y lo sabe, siempre me ve súper estresada que los martes sabe que no como, porque o veo a los pacientes, llega un momento que dejo de escribir los cursos clínicos porque hay casos más, no hay ningún caso fácil, pero es verdad que no es lo mismo un paciente operado que vamos controlando y los controles van saliendo bien y era un tumor de 1 centímetro sin ningún factor de riesgo, que un paciente de cualquier edad que debuta con el estadio 4 y que ya el shock del diagnóstico y luego vienes tú a explicarle qué es el cáncer de pulmón, qué diferencia hay entre uno y otro, por qué a uno le haces estudio molecular y al otro no. Es mucha Sí, información y disponemos de a veces 0 minutos. Cuando digo 0 minutos es cuando te ponen 2 pacientes a las 10, 2 a las 10:15, 2 a las 10:30 y 2 a las... y así. sí, así. Entonces, Te entiendo perfectamente, Ivana. O sea, que decir, de hecho, uno de de lo que más comentamos aquí es la falta de tiempo de los pacientes con vosotros, los profesionales sanitarios, que nos falta por todos los lados. Pero bueno, igual que ahora, o sea, hubiéramos estado aquí 1 hora más seguramente, sí. ya no nos da tiempo para más. Yo, ante todo, te pido disculpas por lo acontecido. Es la primera vez que nos ocurre algo parecido, Ivana, entonces, y Y a también... mí, Entonces siempre hay una primera vez para todo, pero bueno, esto la verdad es que a mí me ha asustado, ¿eh? Tengo que decirlo, que no sabía muy bien hacia dónde tirar y también pues pedirle disculpas a todos los pacientes que han tenido que entrar y salir y bueno, ha sido un poco un mareo, pero bueno, hemos ganado el tiempo, estamos prácticamente casi más de 1 hora aquí y bueno, y muchísimas gracias, Ivana, también al Grupo Español por habernos dado la oportunidad de tenerte aquí. Y no sé si quieres decir alguna palabra más o despedirte de ellos. no, yo simplemente que si les quedaron preguntas, que alguno no, con más vergüenza y tal, pues a través de Bernard, si me las transmites. Y tampoco, yo sé que ¿no? En el Sistema Nacional de Salud vamos como vamos, pero ya digo, si tienen alguna duda y con el equipo médico pues no se las resuelve o creen que todavía podrían conseguir más información, no es ningún pecado tampoco consultar en otros centros o si en algún sitio se haría diferente. Saben que el paciente no es del médico, o sea, yo digo, yo a mis pacientes los aprecio un montón y acabas congeniando muy bien, otros a lo mejor me detestan, no lo sé, ¿no? Y es difícil a veces establecer ese equilibrio, pero yo nunca me enfadaría si un paciente mío me entero o viene y me dice necesito un informe porque quiero pedir una segunda opinión. El paciente es suyo, es de su familia y es del sistema. Entonces, no es mío y no es una falta de respeto ni hacia mí ni hacia el colega que tengo al lado. Es simplemente que a veces, ya digo, si quizás si todos tuviéramos más tiempo en la consulta, habría menos segundas opiniones porque tendríamos más tiempo para, ¿no? para Examinar. responder y probablemente, porque a veces es esto. Yo alguna segunda opinión y digo, pero es que le han hecho todo. No, pero es que me lo he explicado por encima y necesito que alguien
y al final no te están pidiendo una segunda opinión, te están pidiendo tiempo. Sí. Que le dediques 5 o 10 minutos para que entiendan y procesen toda la información que tienen en papeles y que no son capaces de entender porque ese día el médico no tenía tiempo, ¿vale? Sí. Y entonces luego somos una figura para muchos. Yo tengo pacientes, por ejemplo, nosotros en San Pau tenemos una enfermera que lleva toda la parte de inmunoterapia y a ella le explican un montón de cosas, pero se la explican porque quizás tiene más tiempo, entonces me lo deja todo recogido y luego vienen conmigo y digo, entonces, no me has dicho que, bueno, pero ya se lo dije a Georgina, es que usted nunca tiene tiempo, y ya sabe, Georgina me dijo que lo dejaba apuntado, claro, digo, pero si no bajo al curso y no lo leo, pues Claro. no pasa nada, me lo dice, ¿no? Claro. Entonces, al final, todo se traduce también y el tiempo que le dedicamos a cada paciente. 12 GFR no son iguales, 12 ALK no son iguales, 2 ROS no son iguales, hay edades, hay comorbilidades, hay polifarmacia, hay situaciones, localizaciones metastásicas diferentes que no podemos extrapolar. Y los ensayos clínicos yo me los creo, los defiendo, pero hay muchos datos de ahí de desgranar, de mecanismos de resistencia que no están reportados. Las toxicidades, piensen que las toxicidades, siempre digo lo mismo, es algo muy subjetivo. Un rash uno lo puede vivir como la catástrofe, y yo poner que es un grado 3 porque me lo describe, y otro, bueno, sí, lo ves tal y dice, no pasa nada, me pongo crema y ya está, el ahogo. Todo es muy subjetivo, y por eso también yo, cuando me presentan, digo, la toxicidad, uy, cuánta tos, pero es que la tos probablemente no es por el fármaco, es por la enfermedad, pero se describe así y tal. Entonces, todas estas cositas, estos datos son importantes a la hora también de valorar la calidad de vida que le proporciona X tratamiento al paciente, más allá de la respuesta del tumor. Sí. Estoy contigo, Ivana. Bueno, pues muchísimas gracias. Que sepáis que este diálogo con Ivana se queda grabado en YouTube y, por supuesto, contestarnos a la encuesta, ¿vale? Ahora cuando acabe. Y de nuevo, muchísimas gracias, Ivana, por estar con nosotros, y te mandaremos estas preguntas que se han quedado sin responder para que las respondas, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Muchas gracias y Gracias ánimos a todos. Gracias. Gracias, doctora. Que vaya bien. Chao, adiós. Gracias, Adiós. adiós.